Reveladas las historias escalofriantes de la morgue. 7 secretos inexplicables que te embrujarán. La morgue de Tlatelolco, una antigua casa colonial, encerraba secretos que, de saberse, pondrían a temblar incluso al más valiente. Javier, un joven enfermero que buscaba salir de la crisis familiar, no imaginaba que al aceptar ese trabajo, su vida cambiaría para siempre. Su primera noche estaba llena de expectativa. La luna llena iluminaba los rincones oscuros del lugar, y el aire parecía cargado de una tensión inusual. Apenas entró, se sintió observado, como si las paredes supieran algo que él ignoraba. Mientras revisaba los documentos de los fallecidos, un escalofrío recorrió su espalda. Un susurro leve, casi imperceptible, se deslizó por el aire. «Es el cansancio», se dijo, pero la calma fue efímera. Aquella noche, mientras se dirigía al cuarto de autopsias, las sombras parecían moverse a su alrededor, danzando en el rincón de su visión. La morgue, helada y silenciosa, no podía ocultar los secretos que albergaba. Javier forzó una risa nerviosa, intentando ahogar la creciente angustia. Pero, tras varias noches, los susurros se transformaron en lamentos. Las puertas chirriaban como si alguien o algo intentaba salir. Su corazón latía con fuerza cada vez que un cuerpo llegaba, y notó un patrón inquietante. Todos tenían conexiones con un influyente político del pueblo, un hombre que nunca pagaba por sus crímenes. Al volver a casa, los ojos de su madre brillaban con preocupación. Ella, herencia de sabiduría tradicional, le advirtió sobre las sombras que acechan en los lugares de muerte. «No te acerques a lo desconocido», le dijo, pero la curiosidad de Javier era más fuerte que el temor. Cada noche se embarcaba en una búsqueda desesperada por respuestas, hablando con los ancianos del pueblo, quienes murmuraban historias aterradoras sobre el político. Esos relatos sonaban más a cuentos de horror que a realidad. Gradualmente, la atmósfera se tornó densa y pesada, y los murmullos del pueblo se convirtieron en miradas de desconfianza. Una noche, un mensaje anónimo llegó hasta él. «Los cuerpos son parte de un encubrimiento. Descubre la verdad, pero ten cuidado». La adrenalina recorrió su cuerpo. Esa frase resonó en su mente, llenándola de un oscuro anhelo de justicia, mientras las sombras parecían crecer alrededor de él. ¿Qué estaba pasando? La presión crecía y el miedo se intensificaba. ¿Podría ser ese el secreto que la comunidad intentaba esconder? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Aquella misma noche, tras una larga jornada, sintió un escalofrío. Al salir, una sombra oscura se proyectó en la esquina de la morgue. El aliento se le detuvo en la garganta mientras una voz cadavérica susurraba su nombre, prometiéndole un secreto que cambiaría su vida. Las almas a su alrededor clamaban por justicia, por sangre. Entonces decidió que no podía callar más. Las sombras le observaban, esperando apuntar a sus miedos más profundos. El camino hacia la verdad era claro, pero peligrosamente sombrío. La angustia lo invadía mientras se preparaba para enfrentar a un monstruo que parecía intocable. ¿Lograría Javier descifrar los oscuros secretos de la morgue antes de perderlo todo? El sonido seco de un golpe sordo resonó en la morgue, haciendo que Javier se detuviera en seco. Había un cuerpo en la cámara de autopsias, pero algo no encajaba. Miró a su alrededor. El aire estaba más denso que antes, como si las paredes se estuvieran acercando, apremiándole a descubrir la verdad. Con un nudo en el estómago, se acercó al metal frío de la mesa, su pulso acelerándose con cada paso.
Las luces parpadeaban y se sintió como si en cualquier momento algo fuera a aparecer detrás de él. Cerró los ojos un momento, respirando hondo, recordando la advertencia de su madre. Pero la curiosidad lo había atrapado. Abrió los ojos y comenzó a desabotonar la bolsa que cubría al difunto. Fue entonces cuando notó un hilo oscuro que salía de la parte inferior. Era diferente a cualquier cosa que había visto antes. Mientras lo retiraba, un murmullo de voces llenó la habitación, ecos lejanos que parecían elevarse de las profundidades de la tierra misma. ¿Qué es esto?, se preguntó, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza en su pecho. La bolsa se separó y reveló un rostro familiar, uno que había visto en fotografías, el político que todos conocían, aquel cuyos crímenes se rumoraban a voces. La realidad se sintió como una boca de lobo que se cerraba a su alrededor. Despertó de su asombro cuando un destello de luz en la esquina de la morgue lo distrajo. Una figura encapuchada, envuelta en un manto oscuro, se perfilaba en la penumbra. Sin poder gritar, Javier retrocedió, cayendo a un costado sobre el suelo frigidario. Los ojos de la figura relucían con un brillo sobrenatural, como dos faros que iluminaban la noche. «¿Quién eres?», balbuceó Javier, sintiendo el terror apoderarse de él. La figura no respondió, pero su presencia llenó la habitación de un frío punzante. El aire se tornó denso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. De repente, las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, y la voz, inconfundible, resonó de nuevo. La verdad debe salir a la luz. Justicia no es solo un deseo, es un deber. Javier sintió un escalofrío en la columna. ¿Estaba soñando o era una broma cruel del destino? Mientras luchaba por procesar la advertencia, vio lo que parecían las sombras de otros cuerpos deslizándose más allá de la figura, clamando en una sinfonía de lamentos, una orquesta de almas perdidas que le suplicaban actuar. El eco de su nombre resonaba en la sala, ahora un grito desesperado que fusionaba la desesperación con la ira. Sin embargo, la figura se acercó y su voz se volvió un susurro amenazante. Si deseas respuestas, ellas no serán gratis. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¡Sí!, gritó Javier, sintiendo que su alma ardía por la verdad. Pero no podía imaginar lo que eso significaba. La figura asintió levemente y un frío golpe de viento arrastró las sombras hacia él. Javier comprendió que había cruzado una línea, y los murmullos consoladores ya no eran más que ecos de su propia condena. ¿Qué secretos le revelarían? ¿A qué horrores se enfrentaría para descubrir la verdad? Las luces se apagaron repentinamente, y todo quedó en la más completa oscuridad. Su respiración se volvió errática mientras el pánico lo envolvía. La presencia oscura parecía acercarse aún más, susurrándole al oído palabras que nunca debería haber escuchado. El tiempo se agota. La verdad está justo frente a ti. Esa frase resonó en su mente, mientras Javier se encontraba atrapado en el vórtice del terror y la revelación. ¿Podría enfrentar lo que estaba por venir? La oscuridad lo absorbía y comprendió que su verdadera batalla apenas comenzaba. Afuera, las sombras continuaban danzando bajo la luna. El susurro de un secreto antiguo lo invocaba, y Javier se preguntaba si podría regresar a la luz. ¿Qué revelaciones lo aguardaban en las profundidades de la oscuridad? La oscuridad lo envolvía como un manto pesado, y Javier sintió que las paredes se cerraban a su alrededor con una presión insoportable. Su pulso retumbaba en sus oídos, los ecos de aquellos susurros distantes mezclándose con su creciente pavor. ¿Qué he hecho?, se preguntó mientras dio un paso hacia atrás, buscando escapar de aquel lugar donde el terror se palpaba en el aire. Pero las sombras eran rápidas y lo rodeaban, como si tuvieran vida propia.
La figura encapuchada se acercó aún más, tanto que Javier pudo ver detalles de su rostro oculto por la sombra. Pensó que había visto un destello de compasión en aquellos ojos brillantes, pero el sentimiento fue seguido por un frío abrumador que le heló los huesos. «¿Qué quieres de mí?», imploró, sintiendo que estaba a punto de desvanecerse, tragado por la oscuridad. Los crímenes de la noche claman por su hora. La justicia debe cumplirse. No te asustes, Javier. La verdad es un campo de batalla. Estás aquí porque tus pasos te han llevado a las puertas del conocimiento. Pero, ¿estás listo para enfrentarlo? Sí, respondió, más fuerte de lo que realmente se sentía. Se había adentrado demasiado lejos en esta pesadilla y no podría volver atrás. Una risa suave, casi burlona, resonó en el aire. El valor tiene un precio. Deberás abrir tu corazón a los secretos que habitan en este lugar. Pero ten cuidado. Hay un hilo que une a los vivos con los muertos y, al cortarlo, puede que pierdas más que tu cordura. Las luces parpadearon de nuevo y de repente un torrente de imágenes comenzó a inundar la mente de Javier. Vio escenas macabras, rostros desencajados, ojos que suplicaban justicia y otros cuya mirada en blanco le helaba la sangre. Cuerpos los llamaban, y de cada uno de ellos emanaba una historia de traición, venganza o dolor. Historias que se entrelazaban con la suya. Uno de esos rostros se le hacía familiar. Era la esposa del político, quien nunca pudo sobreponerse a su muerte. Él no estaba solo, susurró Javier en voz baja. Lo sé. Se dejó llevar por el flujo de la vida que había sido arrebatada. Recogió el hilo oscuro en su mano, más tangible, tenso, como si estuviera vivo. La fuerza le hizo recordar a su madre, las noches en que le contaba cuentos de fantasmas y demonios. La verdad no siempre es lo que quieres escuchar, murmuraron las sombras, cada susurro intensificando el frío en su interior. De repente, la figura encapuchada dio un paso atrás, y Javier sintió una descarga de energía recorriendo la sala. Era como un cortocircuito. La morgue comenzó a retumbar con voces de agonía, gritos desesperados que atravesaban el umbral de la vida y la muerte. «Cada uno tiene un nombre y una historia», gritó Javier, su voz entrecortada por el miedo. Sin embargo, no estaba seguro de cómo podían ayudarlo. Se encontraba en una vorágine de emociones y voces, y cada recuerdo lo empujaba hacia la locura. «Ahora eres parte de esto», respondió la figura. «Elige tu camino, Javier. La oscuridad te ofrece poder, o puedes intentar detener el ciclo de tragedia. Pero recuerda, cada decisión que tomes tendrá un precio. ¿Cuál es el tuyo?» Las luces destellaron y la habitación tembló, lanzando a Javier contra el suelo. Sus susurros se volvieron gritos ensordecedores, y el aire se cargó con una energía espeluznante. Las sombras comenzaron a rodearlo, susurrando nombres, solicitando que los recordara. El pánico se apoderaba de él, mientras comprendía que escaparse no era una opción. Por un momento, todo quedó en silencio, y se oyó una única voz que ascendía un lamento desgarrador. Era el instante que decidía su destino. Javier sintió el frío de lo desconocido en su piel y el peso de esos secretos en su alma. Entonces, un eco resonante atravesó la morgue. La verdad no se puede ocultar, y la próxima muerte podría ser la tuya. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Javier se dio cuenta de que su decisión estaba a punto de llevarlo a un abismo sin sombra. ¿Estaría dispuesto a caminar esa línea entre la luz y la oscuridad, o sucumbiría a los secretos que lo acechaban? Sin embargo, había algo que no podía ignorar. El oscuro manto de la justicia lo seguía de cerca. Una nueva sombra emergió detrás de la figura encapuchada, sus ojos destellando un hambre insaciable. Javier comprendió que no estaba solo en su búsqueda, pero detrás de cada respuesta había un monstruo esperando ansiosamente su momento. ¿Qué verdad revelaría esta nueva amenaza? La habitación temblaba y un sudor helado recorría la espalda de Javier.
La nueva sombra tenía una presencia que hacía que el aire se tornara pesado, casi imperceptible, pero abrumador. Era como un oscuro abrigo que lo envolvía, dificultando cada respiración. Se dio cuenta de que el silencio había sido solo un respiro antes de un vendaval, un momento de calma antes de la tormenta. Los ojos de la sombra brillaban intensamente, devorando la poca luz que quedaba en el cuarto. Javier sintió cómo su corazón latía fuera de control, cada golpe resonando en sus oídos como un tambor de guerra. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó, la voz temblorosa traicionando su intento de mostrar valentía. La figura encapuchada observó a Javier con una mezcla de aprobación y desdén. «Se acerca el momento, Javier. Tendrás que confrontar a tus demonios, y esta sombra traerá consigo la verdad de los caídos». La voz reverberaba, casi como un eco de su propio miedo. Entonces la sombra se movió. Era rápida, un destello oscuro que desdibujaba cada rincón de la habitación. Javier tuvo la sensación de que el aire vibraba a su alrededor, y antes de que pudiera reaccionar, una serie de visiones comenzó a surgir. Imágenes distorsionadas lo atravesaron, como jaguares acechando a su presa. Corrió por un pasillo oscuro, las paredes cubiertas de sangre y la sensación de que algo lo seguía, rasguñando. Oía susurros, reclamando justicia desde un abismo de dolor. «¿Por qué estás aquí, tú que no has pagado el precio?», gritaban las sombras, sus manos transparentes alcanzando hacia él. «¡Basta!», aulló Javier, asustado y enfadado. No pudo soportar más el eco de aquellos ruegos. Todo se volvió confuso, los gritos se fusionaron en un solo lamento desgarrador que llenaba la morgue. «No puedo, no puedo», repitió, temblando. Un silencio helado lo envolvió de nuevo, y el rostro de la figura encapuchada se iluminó brevemente con un destello perturbador. «Las víctimas no tienen voz, pero tú puedes ser su eco. La verdad herida necesita un portador. La próxima muerte que sobrevenga, Javier, podría ser la tuya si no cumples con tu propósito». El terror invadió su ser. No solo estaba luchando por su vida, sino que se convirtió en un vehículo para aquellas almas perdidas, condenadas a vagar entre sombras. Él era la clave. Javier sintió la presión en su pecho mientras comprendía que no había forma de escapar. Tenía que asumir su papel, incluso si eso significaba cruzar los límites de su propia realidad. Los titilantes destellos comenzaron a intensificarse y Javier cayó al suelo. Tenía la sensación de que la oscuridad lo tragaba completamente. En ese instante recordó el oscuro secreto que había guardado durante años sobre la muerte de la esposa del político. El anillo que ella llevaba, el símbolo perturbador que él había visto y que ahora, tras su revelación, lo conectaba a esa serie de traiciones. «Si quieres salvarte», angustia lo envolvía mientras trataba de asimilar la magnitud de lo que se le pedía. No solo tenía que enfrentar a la sombra que acechaba en los rincones de su mente, sino también la realidad sombría de una muerte violenta que jamás se había atrevido a explorar. «¿Y si no encuentro la verdad, qué pasará?», preguntó, la voz ahogada en un mar de dudas y temor. La figura se desvaneció un instante, dejando un rastro de lamento, pero pronto volvió a tomar forma. «El vacío se llenará con más dolor, Javier. Tu vida será la siguiente en ser arrastrada hacia la oscuridad». Las sombras que lo rodeaban empezaron a danzar como serpientes, acercándose lentamente. Sin poder enfrentarlo más, Javier se giró y corrió, atravesando un pasillo estrecho que parecía alargarse sin fin. Las luces se apagaban detrás de él, dejando a su paso un eco aterrador de risas distantes y llantos ahogados. Un horror persistente lo seguía, lo atrapaba en la maraña de sus propios pensamientos. De pronto se detuvo en seco. En la pared, una grieta en la que se podía ver un destello de luz, un retrato desgastado colgado con clavos oxidados.
Era ella, la esposa del político, en un día que parecía alegre, con una sonrisa que le recordaba lo que había sido antes del tormento. Javier se acercó y conforme iba examinando la imagen, un nombre le vino a la mente: Isabel. El aire del pasillo se tornó más pesado, la grieta expandiéndose como una herida abierta mientras las palabras volvían a escucharse. Confronta la verdad, Javier. El rostro de Isabel brilló de forma casi etérea y un impulso incontrolable le empujó a tocar el cuadro. Al instante, una corriente eléctrica lo envolvió y una visión más intensa que la anterior le atravesó la mente. Una reunión secreta, un debate furtivo entre sombras en una habitación que se sentía tan familiar. Miradas furtivas, amenazas susurradas. Una verdad oscura comenzaba a revelarse, y la angustia crecía en su interior al entender que había más en juego, que sus propios secretos estaban intrínsecamente ligados a los de Isabel. «¡No! ¿Qué me has hecho?», gritó Javier, aterrorizado, mientras el eco del secreto se adentraba más en su mente. La figura encapuchada reapareció, su risa resonando como un trueno. «Esto solo es el principio, Javier. La búsqueda de la verdad te llevará a sitios que no deseas conocer». Y justo cuando la angustia alcanzaba su cúspide, Javier vio una sombra oscura acercándose, tomando forma. Era un rostro familiar, y el terror lo inundó al reconocer que se trataba de un amigo del pasado, un hombre vinculado a un capítulo de su vida que había querido olvidar. «¿Tú?», balbuceó. El pánico floreció en su pecho y antes de que pudiera reaccionar, la sombra se abalanzó sobre él, llevándolo de nuevo a la oscuridad. «¿Recuerdas lo que hiciste?», resonó la voz. Javier sabía que la verdad era más aterradora que la sombra misma, y al caer, una pregunta lo persiguió. «¿Qué hiciste?». ¿Qué verdad revelaría el próximo encuentro? Sintió que caía en un abismo oscuro, el eco de la voz resonando en su mente como un mantra espeluznante. «¿Recuerdas lo que hiciste?». La frase se repetía como un tambor ensordecedor, mientras la negrura lo rodeaba, sumergiéndolo en un terror indescriptible. La sensación de vacío apretaba su pecho, más fuerte que el frío que había experimentado antes. De repente, Javier aterrizó en un suelo sólido, lo que lo hizo tambalear. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en una sala de interrogatorios. La luz parpadeaba, arrojando sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Un sudor frío le corría por la frente y su respiración se aceleró al darse cuenta de que no estaba solo. Frente a él, un hombre de aspecto inquietante lo observaba, su rostro torcido en una mezcla de desaprobación y diversión. «¿Dónde estoy?», exclamó Javier, su voz resonando como un eco en la sala vacía. El hombre se acercó lentamente, arrastrando los pies como si cada paso le costara un esfuerzo monumental. «Has olvidado muchas cosas, amigo. Es hora de recordarlas». Las palabras se deslizaron de su boca como un veneno, colocando un nudo en el estómago de Javier. «¿Qué quieres de mí?», balbuceó, su corazón martillando. El extraño sonrió, una mueca que no llegaba a ser una verdadera sonrisa. «El mismo secreto que tú ocultas, aquella noche fatídica». El nombre de Isabel llegó a su mente como un grito desgarrador. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, las paredes comenzaron a cerrarse a su alrededor. Agradeció la penumbra, pues ocultaba el terror que lo invadía. Sin embargo, no podía huir de su pasado. Sentimientos de culpabilidad y miedo se entrelazaban en su interior como serpientes venenosas. «¡No! ¡Basta!», gritó Javier, pero la figura avanzó más cerca y su mano se alargó como una sombra en búsqueda de su alma. «Sin la verdad no habrá paz, Javier. Te quedará solo un eco de lo que eras», chisporroteó el hombre, y en ese instante un torrente de recuerdos lo asaltó. La noche del accidente, los gritos apagados, las luces parpadeantes,
el olor de sangre. Isabel, su rostro sereno, ahora apremiándole desde las sombras. En una fracción de segundo, la sala se convirtió en un torbellino, risas y de repente el clamor de un choque, llamas en la oscuridad y un cuerpo inerte en el suelo. Su mente empezó a gritar mientras la asfixiante presión de la culpa lo invadía. «No puedo recordar», se quejó Javier, abrazando su cabeza, tratando de bloquear la avalancha de verdades ocultas. «Recuerda, Javier, ella necesita tu ayuda, y tú también». Su voz resonó una vez más, atrapando al hombre en una red de desesperación. De pronto, una puerta se abrió a su derecha, revelando un pasillo que lo condujo de nuevo al mundo de las sombras. «No puedes escapar de lo que llevas dentro», murmuró el hombre, desvaneciéndose en la negrura. Sin pensar, y superado por el pánico, Javier corrió hacia la luz. Con cada paso, la risa distante de la figura con la que había estado hablando se convertía en un grito ensordecedor que lo seguía. Las paredes parecían cobrar vida, susurrándole a los oídos secretos de traición y miedo, haciendo que su corazón latiera con fuerza. Al final del pasillo, un espejo brillaba con la luz que apenas iluminaba el camino. Se acercó temblando, dispuesto a enfrentar lo que se ocultaba en su reflejo. Al mirarse, no vio su propia imagen, sino la de Isabel, su rostro demacrado en un silencio gritando por justicia. «Tú», murmuró al recordar la conexión que compartían. La verdad lo golpeó como un rayo, y los temores más oscuros que había albergado a lo largo de los años comenzaron a desbordarse. Se dio cuenta de que ella y su pasado estaban irremediablemente entrelazados. «¿Qué he hecho?». La pregunta se disipó al instante en el aire helado, mientras una risa retumbante llenaba la sala. Estaba a punto de conocer su destino, y el terror creció en su interior. No sabía si la verdad lo liberaría o lo condenaría. Pero la verdadera revelación estaba aún por venir, y ya no había vuelta atrás. ¿Qué secretos lo mantendrían prisionero en esta oscuridad interminable? ¿Qué precio debía pagar para liberar el alma de Isabel? El espejo tembló al compás del latido acelerado de Javier. Isabel lo miraba con una mezcla de tristeza y reproche, como si pudiera ver hasta lo más profundo de su ser. «¿Por qué sufres tanto, Javier?», pareció preguntarle su mirada, atrapada en un instante eterno, rodeada de sombras que devoraban la luz. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos mientras la risa del hombre distorsionado se desvanecía en ecos lejanos. Javier solo podía sentir el frío que lo envolvía desde dentro, como si las memorias perdidas estuvieran congeladas, sepultadas bajo el peso de su culpa. «Debo recordar», murmuró, acercándose más al espejo, sintiendo que una fuerza invisible lo atraía. En ese momento, la superficie del vidrio comenzó a ondular, como si se tratara de una tranquila superficie de agua. Los ojos de Isabel brillaban intensamente, repletos de historias no contadas. «Dímelo», insufló su voz en el viento, un susurro que atravesó la sala. Las imágenes comenzaron a fluir. La fiesta, el clamor de risas, el sonido de botellas quebrándose, el calor de la noche que se tornó en pesadilla. Jesús, su mejor amigo, riendo, empujando a Isabel hacia la pista de baile. Todo parecía perfecto hasta que el tiempo se deslizó fuera de su control. «Esa noche, yo...» Javier balbuceó, una ansiedad aplastante en su pecho. Cada palabra que intentaba pronunciar se volvía un grito ahogado. En un instante, Isabel atravesó el espejo, su esencia atrapada en el cristal, gritando desde un mundo intermedio entre la vida y la muerte. «No puedo ayudarte si no hablas», bramó Javier, cada sílaba arrastrando más recuerdos a la superficie. La sombra de un auto, un destello de luces y el grito desgarrador que le heló la sangre. La noche que cambió su vida para siempre. «Perdóname, por favor».
La súplica salió de sus labios, mientras el terror se apropiaba de su voz. La risa que había escuchado antes regresó como una tormenta, resonando en las paredes, burlándose de su desesperación. «¡Tú fuiste el que mandaste a Isabel a la muerte!», gritó una voz no identificada, desatando un torrente de dolor. Las imágenes comenzaron a desdibujarse, llevándolo hacia un túnel interminable. Sentía que caía, cada instante lo tragaba más en la oscuridad. Y desató un grito desgarrador que se unió a los ecos del pasado. ¿Por qué no podía recordar? ¿Por qué la culpa se había vuelto su única compañía en esa espiral de locura? De repente, la risa se detuvo. El silencio lo envolvió como un manto, perturbador y denso. Una luz tenue iluminó el pasillo, y al fondo apareció una puerta, entreabierta, invitante. Sin pensarlo, impulsado por una fuerza interna, corrió hacia ella, ansioso por escapar de su propio tormento. Cuando empujó la puerta, un aire frío lo golpeó en el rostro, devorando la calidez residual de su voluntad. Entró en una sala grande, con paredes cubiertas de azulejos que reflejaban la luz como espejos de legado. En el centro, sobre una mesa de acero, había un cuerpo cubierto con una sábana blanca. «Isabriel», susurró Javier, la voz temblorosa. Se acercó titubeante y al descubrir la tela, se encontró con el rostro de su amiga, sereno y al mismo tiempo atrapado en una eternidad de sufrimiento. De repente, la sábana se movió, como si respirara. Javier retrocedió, el terror atragantándose en su garganta. ¿Era posible que ella estuviera viva? No podía creerlo. El cuerpo, ahora vibrante, se comenzó a transformar, convirtiéndose en un reflejo distorsionado de lo que había sido. «Ayúdame, Javier», la voz de Isabel resonó como un eco ahogado. Estaba a punto de descubrir un horror inimaginable, un secreto que podría volverlo loco o liberarlo de sus cadenas. Esa voz, ese rostro, ¿qué quería revelar? La respuesta la había buscado toda su vida, y aunque temía el descubrimiento, sabía que debía enfrentar la verdad. «Isabel, ¿qué pasó?», fue lo único que pudo formular, como un mantra de desesperación. La figura en la mesa pareció abrir los ojos, y en su mirada Javier vio el abismo de lo que había hecho, una revelación que lo condenaría por toda la eternidad. Y de pronto, una sombra se alzó detrás de él. Al girarse, la figura demoníaca del hombre que lo había atormentado apareció con una sonrisa que helaría la sangre. ¿Listo para enfrentar lo que has ocultado, Javier? La risa resonó como un tambor en su cabeza. El horror apenas comenzaba. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al encontrarse de frente con la sombra burlona. Los ojos del hombre eran un abismo oscuro, lleno de una maldad que lo paralizaba. No podía permitir que aquel ser lo atrapara en su telaraña de pesadillas. «¿Quién? ¿Qué eres?», logró articular entre dientes, mientras el eco de sus propias palabras resonaba en la sala. La figura se acercó lentamente, moviéndose con una suavidad inquietante. Su risa era una mezcla de satisfacción y desprecio. «Soy el eco de tus acciones, Javier. Soy lo que has tejido en tu mente y en el fondo de tu corazón. Tu peor pesadilla, por así decirlo». El sudor goteaba de su frente, y Javier intentó retroceder, pero encontró sus pies anclados al suelo, como si la sala misma lo retuviera prisionero. «¿Qué quieres de mí?». La voz le salió entrecortada, asfixiada por la palpable desesperación. «Quiero que enfrentes tu temor. Quiero que comprendas lo que has hecho». El hombre dio un paso más cerca, sus facciones se agudizaron en una mueca cruel. «Tu amiga Isabel, ella estaba destinada a algo grande, hasta que tú decidiste actuar como un niño inmaduro en medio de las llamas. No puedes escapar de la verdad». Las palabras le golpeaban el pecho, como si cada una fuera una espada afilada. Javier cerró los ojos y una oleada de recuerdos inundó su mente. La risa,
El baile, el momento en que la vida de Isabel se apagó con un grito estruendoso. Sentía la culpa asfixiarlo, lo atrapaba en un vórtice que lo arrastraba hacia el abismo. ¡No!, gritó, pero la carcajada del hombre era sorda a su desesperación. No puedes huir de la oscuridad que has creado. Deja que te muestre lo que hiciste. Con un gesto de la mano, el hombre hizo que el aire a su alrededor se helara. La sala comenzó a girar, transformándose en un torbellino de imágenes, y Javier fue lanzado a una vorágine de recuerdos que ya había enterrado. La misma noche, la música ensordecedora, él levantando la copa, la mirada deslumbrante de Isabel entre el brillo de luces, Jesús riendo, bailando, y la euforia que le llenaba el pecho, y luego el estruendo, un golpe seco, el sonido de cristales quebrándose, el rostro de Isabel torcido en un grito inacabado. No fui yo, se repitió como un mantra, pero ya no estaba seguro. La imagen del auto se proyectaba en su mente, el instante fatal en que su decisión había devorado todo. Fuiste tú quien apretó el gatillo, susurró el hombre en su oído, debilitando la resistencia de Javier. Eres el arquitecto de tu infierno. El recuerdo lo envolvió con una intensidad apabullante y sintió que el peso de su culpa se transformaba en un objeto físico. En el reflejo en la pared, vio cómo las lágrimas manaban de sus ojos y comprendió que en el fondo quería recordar. Quería desenmascarar la verdad que lo torturaba noche tras noche. Isabel, perdóname, susurró. Su voz era un eco de lo que él mismo había encerrado. En ese instante, las sombras que llenaban la sala comenzaron a moverse, se alzaron como serpientes que danzaban en la penumbra. Javier sintió que el aire se tornaba más denso. «Estás tomando la decisión correcta», dijo la sombra. «Recuerda, y tal vez encuentres el camino a tu redención». Y aunque le temía, Javier ya no podía ignorar el pulso creciente de la verdad. Con un paso decidido, se acercó al espejo, donde la imagen de Isabel aún lo llamaba. «¿Qué hiciste, Isabel?», preguntó, su voz resonando con una mezcla de terror y urgencia. Pero antes de que pudiera tocar el vidrio helado, una ola de oscuridad envolvió la sala, y el hombre se desvaneció, dejando una risa distante en la penumbra. Javier se sintió solo, errante en su propia locura, a punto de adentrarse en un laberinto de secretos que lo llevarían a su perdición o tal vez a la verdad que necesitaba. Mientras el espejo ante él brillaba intensamente, un nuevo eco surgió de su interior. No hay vuelta atrás. La tensión era eléctrica, el momento crucial se acercaba, y Javier sabía que la revelación definitiva lo esperaba. Pero, ¿estaba listo para conocer su propio reflejo? Javier se dejó llevar por la intensidad del momento. La luz que emanaba del espejo ahora parecía latir, como un corazón oscuro llamándolo hacia su interior. Sintió un impulso casi irrefrenable de zambullirse en esa profundidad. «¿Qué hay de ti, Isabel?», murmuró, mientras la niebla espesa comenzaba a formar siluetas en su mente. Imágenes de su amiga, sonriendo, corriendo. La recordaba en una tarde soleada, riendo con los otros. Pero esa alegría pronto se tornó en un crujir ensordecedor, un eco de su caída. Al principio, una tenue claridad comenzó a dibujarse en el espejo. Los ojos de Isabel aparecieron, tristes y vacíos. La voz del hombre resonó de nuevo, desvaneciéndose en el aire. «Eres el único que puede deshacer lo que hiciste. Si realmente quieres saber la verdad, enfréntate a ella». Con un grito ahogado, Javier tocó la superficie del espejo. En ese instante, sintió cómo el frío del cristal lo atravesaba. La sala de estar se desvaneció y fue transportado a una habitación oscura, donde el hedor del formaldehído lo sobresaltó. Era la morgue. Las luces parpadeaban débilmente, creando sombras danzantes que se burlaban de él. ¿Estás listo para enfrentar los secretos que has ignorado? La voz era un susurro familiar que emanaba de la sombra. Javier giró y allí estaba,
una figura en la penumbra, sus ojos flaqueando entre el horror y la curiosidad. El ambiente estaba impregnado de una quietud inquietante y el silencio le presionaba el pecho. «No debes temer», dijo la sombra, acercándose. «Lo que verás aquí no es solo lo que le sucedió a Isabel, sino lo que siempre has temido ver en ti mismo». Javier se adentró en la morgue, pasando entre las camillas cubiertas. Un estremecimiento le recorrió la piel al vislumbrar un cuerpo bajo una sábana. Cada paso resonaba como un tambor en su mente, y aunque sabía que debía tener miedo, una extraña calma lo envolvía. Al levantar la sábana, se encontró con la imagen de su amiga, su rostro inmóvil, pero sereno. La brutal frialdad del cuerpo le hizo cosquillas en el alma. ¿Por qué?, se preguntó. ¿Por qué tenía que ver esto? El eco de su culpa retumbaba en su cabeza, volviéndose ruido ensordecedor. Tu culpa aún está fresca, Javier. La vida se lleva las sombras, pero los recuerdos son eternos, dijo la figura detrás de él. Míralo a la cara. Tienes que entender que esto no fue un accidente, fue una elección. Javier se arrodilló, las lágrimas brotaron y se sintió un niño perdido que súbitamente enfrenta la vida. ¿Qué debo hacer? Su voz era un hilo de desesperación. Actuar es lo que resta, respondió la sombra. Solo la verdad te hará libre. Encuentra el diario de Isabel, no está lejos. Ello revelará lo que nunca te atreviste a leer. Enfrentar el conocimiento será el último paso para salir de esta pesadilla. Javier se irguió, el dolor en su pecho se transformaba en determinación. Quiero saber. Sus palabras resonaron con fuerza, un grito de guerra en su interior. La sombra asintió y señaló hacia una puerta al final de la morgue. Pero ten cuidado, algunos secretos están dispuestos a protegerse, incluso de ti mismo. Con el corazón disparado, Javier se dirigió a la puerta. Al abrirla, una ráfaga de aire helado lo golpeó, cargada de murmullos, susurros que parecían advertir. El pasillo oscuro se extendía ante él, lleno de puertas que latían como corazones. ¿Qué más se ocultaba detrás de cada una? Mientras cruzaba el umbral, la voz de Isabel resonó en su mente. «Nunca te olvides de mí». Y antes de que pudiera contestar, una figura sombría se cierne al final del pasillo observándolo. «Eso no es lo que piensas», murmuró la figura, y la oscuridad pareció estrecharse a su alrededor. Javier sintió que el terror regresaba en oleadas. Los secretos mortales estaban más cerca de lo que imaginaba. «¿De verdad quieres saberlo todo?», preguntó la figura, y antes de que pudiera responder, la puerta se cerró de golpe detrás de él, atrapándolo en una vorágine de misterio y horror. La morgue de Tlatelolco parecía cobrar vida con cada paso que daba Javier. El aire pesado, cargado de secretos, lo rodeaba mientras avanzaba por el pasillo oscuro. La voz de Isabel resonaba en su mente, guiándolo y atormentándolo al mismo tiempo. «Nunca te olvides de mí», se repetía, como un mantra imposible de ignorar. Se detuvo frente a una puerta desgastada por el tiempo. Su corazón latía con fuerza y un sudor frío recorrió su frente. Sabía que tras este umbral podría encontrar el diario de Isabel, el último vestigio de sus pensamientos y sentimientos, la clave que desbloquearía el misterio que lo mantenía atrapado. Con un golpe decisivo, empujó la puerta, que chirrió en protesta. El cuarto que encontró al otro lado estaba lleno de cajas apiladas, cada una cubierta de polvo y telarañas. En una esquina, un pequeño escritorio estaba iluminado por la tenue luz de una lámpara parpadeante. Allí, sobre la superficie, un libro de tapas desgastadas llamó su atención. Era el diario de Isabel. Con manos temblorosas, lo tomó entre sus manos y comenzó a pasar las páginas amarillentas. Cada letra, una ventana al alma de su amiga. A medida que leía, se dio cuenta de que no era solo un relato de su vida, sino un mapa hacia la verdad oculta. Isabel hablaba sobre sus sueños, sus miedos y aquella noche fatídica.
Su escritura era desbordante de emociones, y Javier sintió cómo cada palabra le atravesaba el corazón. «No sé si podré detenerlo», decía una de las entradas. «Siento que las sombras me persiguen. La verdad es un eco del pasado, y temo que no sobreviviré». Un nudo se formó en su garganta. Al finalizar uno de los fragmentos, unas palabras lo estremecieron. «Si muero, que alguien ayude a Javier. Él no tiene la culpa, pero debe saber». Las lágrimas brotaron en sus ojos, y se dio cuenta de lo que Isabel había sacrificado. Ella había visto la oscuridad en él, y a pesar de todo, su amor la había empujado a buscar una solución. De repente, un fuerte golpe resonó detrás de él. Javier se volteó y la figura encapuchada apareció, sus ojos brillando con un fulgor inquietante. «¿Has encontrado lo que buscabas, Javier?», preguntó, su voz cargada de una mezcla de burla y desafío. «La verdad siempre tiene un precio». «Cálmate», gritó Javier, el miedo y la determinación entrelazados en su pecho. «Solo quiero recuperar lo que perdiste, solo quiero que descanses». Su mano sostenía el diario, como un escudo contra la sombra que amenazaba con devorarlo. «¿Crees que puedes salvarla? Pero el pasado no está muerto. Tu decisión cambiará todo lo que eres», dijo la figura, acercándose lentamente. Las paredes comenzaron a temblar y el ambiente se hizo cada vez más opresivo. «Yo no soy culpable», exclamó Javier, el desafío resonando en su voz. «No puedo cargar con este peso solo. Isabel necesita que la liberemos juntos». Con cada palabra, el valor crecía en él, una llama contra la oscuridad. La figura encapuchada se detuvo. «¿Liberarla, dices? Pero, ¿estás preparado para enfrentar el dolor que viene con la verdad? Las sombras siempre tienen una forma de regresar, Javier». Sintió que esas palabras le atravesaban el alma, pero ya nada lo detendría. «Si tengo que enfrentar mis demonios para hacerlo, lo haré», respondió con firmeza. Una risa burlona emergió de la sombra. «Entonces, prepárate. La verdad te llevará a un camino que nunca imaginaste». Con un giro de su mano, el cuarto se oscureció aún más, y Javier, armado con el diario, se sintió listo para enfrentar el reto. De repente, las luces parpadearon y un vórtice de imágenes se desató a su alrededor. Recordó la noche del accidente, la alegría, la risa, el destino que lo llevó a traicionar su propia conciencia. No podía huir más. La verdad lo había atrapado y no había forma de escapar. Una luz resplandeciente iluminó su mente, revelando las decisiones tomadas, los caminos cruzados y la desesperación que había. Envuelto a Isabel. «Es tiempo de hacer justicia», susurró, decidido. No sería solo por él, sería por ella, por todas las almas atrapadas. Cuando la visión se desvaneció, Javier se encontró de pie frente a la figura encapuchada, ahora más sombría que nunca. «Adelante entonces. Deberás enfrentar no solo tus miedos, sino también lo que hiciste. La batalla por la verdad comienza aquí». Javier asintió. No había vuelta atrás. Con el diario en sus manos, se adentró en la oscuridad, listo para descubrir su destino. La morgue temblaba a su alrededor, cada rincón palpitando con la energía de las verdades olvidadas. Mientras avanzaba hacia lo desconocido, escuchó los ecos de los que había perdido. «Nunca te olvides de mí», resonaba en el aire, como una promesa de redención. ¿Podría rescatar a Isabel de las garras de la muerte y a sí mismo de su propia culpa? El peso de su camino estaba a punto de desatarse. Cada paso lo arrastraba más adentro de la oscuridad, y las sombras esperaban, hambrientas de justicia. Fue entonces que comprendió, la verdad no solo liberaría a Isabel, sino que también haría que Javier renaciera. El viaje apenas comenzaba, y la luz al final del túnel ya no parecía tan lejana. La confrontación final estaba a solo un susurro de alcanzar. Javier oyó nuevamente, y esta vez no había miedo,
solo resolución. La voz de Isabel, un eco de luz en la penumbra. Con firmeza, paró, listo para enfrentarse no solo a lo que había sido, sino a lo que podía llegar a ser. No había tiempo que perder, había que actuar, la justicia debía ser cumplida y la historia reescrita. ¿Logrará Javier encontrar el perdón y la redención antes de que las sombras devoren toda luz que quede? La respuesta, un secreto que aún debía desentrañar, aguardaba en la oscuridad. Ahora, querido lector, necesitas suscribirte ahora mismo. No dejes que te cuenten cómo termina esta increíble historia. Dale al botón de like ahora mismo para mantener vivo el algoritmo y hacer que historias como esta sigan existiendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final que acabas de leer. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta conclusión es tu obligación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No lo dejes para después. Hazlo ahora.